Bueno, Cristina Expósito Vicente, historiadora del arte por la Universidad de Valencia y máster en Ciencias de las Religiones y máster en Estudios Feministas por la Universidad Complutense de Madrid. Cristina Expósito es doctora, recientemente además, en Ciencias de las Religiones y su principal línea de investigación es el estudio del color desde perspectivas físico-químicas y como documento histórico para analizar la cultura y religión de la sociedad. En el caso concreto de la tesis doctoral, analizó los restos de pigmento de la sinagoga de Magdala, Israel. Forma parte del grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid denominado Biblia, Textos e Iconografía y es secretaria de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones. Actualmente está realizando el máster propio en Análisis y Autentificación de la Obra de Arte por la Universidad de Valencia. Pues Muchas gracias, Cristina, Alejandro. te cedo la palabra. Estamos todos deseando escucharte. Si hemos aguantado media hora hasta que llegues, seguro que la Ya gente lo está tenemos todo superado. deseando. Así que te cedo la palabra, me desconecto yo del Un micrófono momento, si te y... parece, Alejandro, si me confirmas que estáis viendo la Ah, diapositiva sí, sí, siguiente sí, venga. también. Vale. Yo ya, por si acaso, ya Sí, sabéis, no, no te chicos. preocupes. A ver, Vale. Muchísimas ahora mismo te estoy gracias. viendo a Dime. ti. ¿A mí? Espérate, porque claro, espérate un Creo que eres tú momento. ahí, ¿eh? ¿Me veis el resto? Si no Ahora alguien sí, puede claro, activar. Vale. tenía que fijarte. Vale, ahora sí lo estoy viendo. Perfecto, Bueno, pues perfecto. desconecto yo mi micro. Gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por la paciencia por estos inconvenientes técnicos. Y bueno, como es de rigor en estas situaciones, me gustaría agradecer muy sinceramente al Observatorio de Religiones Comparadas por este magnífico ciclo de conferencias y no desistir, porque es un claro ejemplo de que ante las vicisitudes y todo lo que ha pasado, bueno, como buenos resilientes salimos hacia adelante y se continúa todo el ciclo. Así que todo un honor poder participar y que hayan contado conmigo para este ciclo continuado. Y bueno, como bien ha dicho Alejandro, les voy a hablar de, bueno, pues un poco otro ámbito un poco más extraño, que es el análisis del color, ¿no? Cómo nos podemos acercar a la esfera religiosa, a la esfera sagrada, desde las manifestaciones artísticas y en concreto el color en sí, el pigmento. Titulado, supuesto, Arqueometría e Iconología del Color, el pigmento como documento histórico. ¿Qué vamos a realizar? Brevemente, porque claro, esto es un poco vista de pájaro, como siempre digo, pero bueno, al menos despertar la inquietud de algunos temas. Analizaremos el estudio del color en la historia del arte, o sea, cómo se ha materializado este elemento y cómo se ha interpretado dentro de los estudios artísticos, para luego abordar el propio lenguaje del color. Es decir, que estamos ante una iconología del color que les presentaré, que es la línea de investigación que yo mantengo. Para luego ver cómo metodológicamente lo hemos analizado, es decir, una diagnóstica artística en base a la disciplina de la arqueometría. Y luego, bueno, siempre me gusta, es imposible analizar todos los colores, todas las paletas y todos los contextos, pero he seleccionado dos que siempre son muy atractivos y debo reconocer una cierta debilidad hacia la historia del propio pigmento, que es el tinte del púrpura de Tiro y el pigmento del azul egipcio. Entonces veremos la aplicación de toda esta parte más teórica del principio, cómo se puede materializar en un estudio de un ejemplo y que son muy recientes, porque uno de ellos es una noticia de hace 2 meses y el otro es parte de la tesis doctoral. Así que los compartiré con ustedes. Bueno, entonces nos adentramos en el ámbito del estudio del color en la historia del arte. ¿Cómo se ha interpretado este elemento? Tenemos un problema muy importante y es que ha sido abordado a lo largo de toda la historiografía del arte desde multitud de enfoques. Esto ha comportado un problema y es que esta diversidad metodológica es porque no hay una metodología y esto ya comporta un grave problema a la hora de realizar un estudio analítico e interpretativo concreto solo del color. ¿Qué nos ocurre? Que esta experiencia del color se enmarca en diferentes cajones desastre, yo lo llamo así, pero no dispone de unas reglas concretas. Les coloco este nombre, John Gage, porque fue, a mi parecer, uno de los aventureros, porque es un historiador del arte, que se atrevió a realizar un manual, pero lo denominó Color y Cultura. Es más, en su primera página, él específicamente dice que no quiere hacer una historia del color, porque no se atreve. Esto será una tónica general en todos los investigadores que se han adentrado en el mundo del color y ya les digo que yo lo reitero
yo como novata en el mundo de la investigación del color, porque es una cosa muy compleja, muy compleja. John Gage empezó a analizar el color per se, es decir, no desligado completamente de los otros elementos formales, sino él mismo como un elemento único. ¿Y en qué parámetros? Como una fuente de información que es variable en la historia de las mentalidades y que produce esos cambios que se verán reflejados en la cosmovisión de las personas. ¿Qué ocurre? Esto es importante. ¿Por qué marcó John Gage? Porque es el inicio de esta concepción del color, de lo cromático, del elemento más visual, podríamos decir, de una obra de arte, como una manifestación cultural. No estamos ya como, y esto lo voy a remarcar mucho, el color no es un elemento anecdótico, no es una cosa trivial, es una cosa pensada, reflexionada y que transmite una serie de cosas. Y con esto me estoy adelantando mucho, pero quiero ya que ustedes en la cabeza lo tengan siempre cuando vayamos analizando. ¿Qué ocurría hasta el momento? Hasta el momento el color era un elemento formal más dentro del organigrama. Entonces, se analizaba dentro de un sistema de, pues como la jerarquización de figuras, ¿no? Que en el arte se trabaja mucho, hablando del ámbito de la pintura, porque claro, esto también provocaba un problema, es que el color también está en la arquitectura. El color también es pintura mural, el color también es escultura, si lleva un recubrimiento, el color es el vidrio coloreado, la cerámica pintada o vidriada de colores, es decir, el elemento cromático no solo es un óleo y una tabla, como ustedes sabrán de sobra, pero es verdad que a lo largo de la teoría del arte se ha tendido a mantener en el margen. Por lo tanto, era un elemento más, como decíamos, como si fueran las vestimentas o la distribución de los personajes, objetos en el plano, o como un mero elemento de equilibrio. Es decir, si yo coloco en una parte del cuadro un fogonazo, podríamos decir, o un foco amarillo, utilizo este color porque visualmente es muy atractivo, debo colocar en otro lado un amarillo para que el cuadro no se caiga. Esto, entiéndame, esto es muy metafórico, en un plano, digamos, muy conceptual, ¿no? Es una cuestión de equilibrio visual, ¿vale? Pero ¿qué ocurrió? Que poco a poco se fueron introduciendo otro tipo de enfoques hacia el color y ya empieza a interesar, bueno, pues qué gama cromática empleaba, es decir, si había un predominio de una gama cálida o una gama fría. ¿Qué mezclas de colores se realizaban? ¿Por qué? Porque interesaba, bueno, los colores sintéticos, ¿no? Como cuando en el siglo XIX finales del XVIII, los tubos de las fábricas de metal para comprimir el color dentro, es decir, se amplía el estudio del color en otras vertientes e incluso en la materialidad. No es lo mismo, y ustedes esto lo van a entender perfectamente, utilizar un óxido de hierro, es decir, cualquier pigmento de tipo mineral terroso que con esa maleabilidad yo puedo triturar, amasar y mezclar con muchísimos aditivos para cualquier técnica pictórica, que un pigmento, por ejemplo, de una composición orgánica, que las técnicas artísticas que puedo aplicar son muy complejas, son muy escasas porque es un componente, o sea, es un material, el pigmento de tipo orgánico, que siempre tiene una peor evolución en el tiempo, podríamos decir. ¿Cómo fue este avance? Este avance fue gracias a Erwin Panofsky. Si hay alguien de historia del arte comprenderá que esto casi que despierta en nuestro interior un chip casi que odioso, pero porque en la carrera de historia del arte Erwin Panofsky es clave y vital y tendemos a odiarlo. Pero es una maravilla. Luego con el tiempo se le debe reconocer, por supuesto. Como estudiantes, pues todo lo vemos horrible cuando hay que estudiarlo. ¿Qué hizo Erwin Panofsky? Erwin Panofsky realizó un impulso vital para el análisis de la obra de arte a través de su obra, la principal, Estudios sobre iconología. ¿Qué hacía Erwin Panofsky? Erwin Panofsky ideó un método para interpretar la imagen. Estamos hablando siempre de imágenes, ¿vale? Entonces, ¿en qué fases hacía? Principalmente en dos. Un análisis iconográfico, es decir, se estudiaban los tipos y las formas que se representaban, siempre vinculados a la historia, ¿vale? Erwin Panofsky siempre el contexto histórico lo incluye dentro del ámbito artístico, cosa que es vital. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos imaginar en nuestra cabeza, ¿no?, una María Magdalena, que esto es una cosa como muy recurrente, en una posición orante, ¿no? Entonces, Erwin Panofsky analizaba la posición de la figura, qué tipo de vestimenta llevaba, qué tipo de contexto, el cuadro, el movimiento artístico, es decir, se ve un patrón
iconográfico que se repite, que podemos identificar rápidamente una María Magdalena. Debemos entender que al final el arte era el soporte. En una prédica, en una transmisión de conocimientos, cualquier cosa es un soporte. Yo siempre digo, es un PowerPoint. Es un PowerPoint en piedra, en tabla, en retablo, da igual. Entonces, estamos ante sociedades que normalmente no eran letradas, entonces el arte es un soporte visual más para esta transmisión de conocimiento. Pero Panofsky no se quedaba aquí. Dice, es que esto no interesa. Es que el arte no consiste solamente en representar una crucifixión. No, es que conlleva una serie de connotaciones detrás. Es decir, ¿qué está transmitiendo? Es un canal de comunicación, no es un mero entretenimiento visual, que podría ser, pero no, estamos en unos periodos en el que es funcional, completamente pragmático. Entonces tenemos en el siguiente nivel, que es el análisis iconológico. En esto que tenemos, esto es la historia de los símbolos, es decir, cómo a lo largo de la historia estos conceptos e ideas que le evocaban al ser humano han sido representados. Por lo tanto, ya no estamos frente a una María Magdalena solo. En un siguiente nivel que tenemos una interpretación de el ámbito de la prostitución, muy relacionado con este personaje, ¿no? Por erróneas interpretaciones, pero era lo que se transmitía. Una acusación a la vida libertina, en muchos casos fue en el siglo XIX, también, bueno, acusar o manifestar la capacidad de redención, de perdón, ¿no? Siempre se representaba amarillo, blanco, pureza, es decir, son unos conceptos que no están escritos, pero están en la obra. Por lo tanto, este es el principal corpus analítico del arte y que a día de hoy se sigue manteniendo y es que es muy bueno, y que fue luego secundado por Gombrich, que también les recomiendo, su libro se llama La historia del arte, es muy sencillo. Y es muy ameno de leer, la verdad, debo decirles que fue muy ameno de leer. Entonces, son manuales básicos, ¿no? Pero entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué les planteo yo este? Dicen, bueno, Cristina se ha ido del tema. No, ahora me van a comprender por qué. En este sistema metodológico de análisis de la obra de arte, yo lo utilizo para analizar el color también. Es decir, en esta configuración del imaginario colectivo de lo estético, el color es un papel fundamental. Fundamental. ¿En base a qué? Porque fue codificado. En la antigüedad fue codificado el color. Otra cosa es que comprendamos el código, que en esto tendemos a caer en el error de, uy, no lo comprendo, no significa nada. No estaba el WhatsApp, pero habían otros métodos de transmisión. Entonces, ¿qué es? Transmite ideas, conocimientos, concepciones religiosas. Es un entramado escondido en las paletas cromáticas que configuran un lenguaje. Entonces, en este razonamiento es por ello con lo que yo les he presentado la comunicación del título de El pigmento como documento histórico. Es decir, el acercamiento a la cultura en este planteamiento de investigación que les voy a presentar no es desde el texto, efectivamente son importantes, son complementarios e indispensables, pero el principal foco es el pigmento. Y en este sentido, como una comprensión del pigmento como histórico, como evolutivo y que van transmitiendo entre diferentes culturas, les pongo este autor, Michel Pastoureau, muy recomendado. Yo tengo cierta debilidad, debo reconocerlo, porque empecé en el mundo del color por él. Les pongo aquí, no están todos traducidos al inglés, al español, pero son fáciles, no se crean. Tiene libros específicos sobre pigmentos. Entonces, hace una pequeña historia del pigmento. Bueno, debo decirles que es un esbozo, ¿no? Son también muy superficial, pero es una de las personas que acerca estos colores desde un plano diferente, es decir, como su historia cultural. Entonces tenemos el azul, el negro, el verde, el amarillo y el rojo. Yo los tengo todos y les recomiendo que los intenten conseguir. Es más, el azul está descatalogado cada 2x3, sacan ediciones, se agotan. Y Michel Pastoureau es un investigador que está en Francia, actualmente también una persona muy accesible. Entonces, en el pigmento, ya no, cuando abordamos el pigmento en la obra de arte, no nos sirve únicamente identificarlo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Si nos plantamos ante un muro, bueno, pues estamos ante un blanco de plomo, un negro de carbón, un verde de malaquita, el azul cobalto, tenemos un naranja de cadmio y el amarillo indio, ¿no? En general una paleta completamente inventada porque ahora mismo no sabría deciros las correlaciones históricas si son buenas, porque tendría que pensar. Pero, bueno, imagínense,
eso no sirve. O sea, esto es una primera base, una primera fase del análisis. ¿Por qué? Porque estamos trabajando más allá del color, estamos trabajando los colores con unas estructuras complejas, o sea, que llevan un entramado simbólico detrás, que comportan un significado. ¿Pero qué significado? ¿En qué estamos hablando? Estamos hablando del plano social, es decir, por ejemplo, no es lo mismo utilizar un lapislázuli que un azul cobalto, la economía. Es decir, hay unas rutas de comercio, por lo tanto, un plano social, económico, político, qué intereses, qué localidades conquisto para conquistar y para arrebatar esas rutas de comercio, que luego veremos con el púrpura, y en el plano más simbólico. Y por lo tanto, en este plano simbólico tenemos esa estrecha relación con el mundo mágico ritual. Y esto es muy importante porque se nos olvida, pero en la antigüedad el color casi siempre, incluso en espacios civiles, como veremos con el caso del azul egipcio, tiene una connotación muy mágico-ritual, es decir, del ámbito y de la esfera de lo sagrado. Por lo tanto, estas connotaciones no son ya solamente unos apéndices ornamentales, es decir, porque esto muchas veces se oye, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es una decoración. Bueno, no. No y sí. Igual podríamos decir que yo creo que un 5%, por decirlo así, es una cuestión ornamental. Ellos eligen qué colores utilizar. Y luego lo veremos ahora cuando el ejemplo de Pompeya. Es decir, hay una elección con un pensamiento detrás y eso no se debe desestimar nunca. Por lo tanto, son unos significados y estos conjuntos de creencias que muchas veces para nosotros, en pleno siglo XXI, sin un manual, ¿no? No disponemos de un manual que nos diga, bueno, pues en Roma el verde era esto. Bueno, sí hay escritos, Plinio el Viejo es nuestro aliado en esto, pero bueno, el abanico de posibilidades y el mosaico interpretativo es muy amplio. Por lo tanto, que no se entienda, no se sepa o no se comparta el código no quiere decir que no existiera. Y ahí está la labor del investigador, ¿no? Si no, esto sería muy aburrido. Y luego, como último apéndice, sí, de esta parte más teórica, un poquito más teórica, sí que me gustaría remarcar que no se pueden hacer significados universales. Y esto John Gage cuando empieza lo dice, es decir, no quiero hacer una historia del color porque no quiero caer en el error de la universalidad. Yo no puedo encontrar un arquetipo del color rojo y aplicarlo a todas las culturas. No solamente por culturas y contextos históricos, sino por materiales. Depende de la materialidad, es decir, de la composición química del color, es una cosa u otra. Por lo tanto, son muchas variables como para poder generar unas ideas fijas. En ese caso y en ese sentido es donde planteo la idea que les presento de una iconología del color. No estamos simplemente ya en una primera fase de una interpretación identificativa, ¿no? Pues es un amarillo indio o un... No. Queremos ir más allá. Queremos hacer una iconología del color, es decir, una segunda fase de este análisis formal que presenta Panofsky. ¿Esto por qué? Las tendencias esenciales de la mente humana que fueron expresadas mediante temas y conceptos específicos, ¿no? Esto que es lo que explicaba Panofsky en su libro, utilizarán estos mismos parámetros, la paleta cromática, para transportar, para manejar estos significados simbólicos, las influencias de otras culturas y las concepciones que ellos hacían. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos el color en nombre genérico, es decir, los colores, el pigmento, como una identidad propia. El color es identitario y marca bueno, patrones locales también. Es un lenguaje simbólico, como hemos dicho, y no es un código compartido. No es un código compartido en diferentes culturas y diferentes momentos. Y ahora ya sí que nos vamos adentrando. Esto simplemente los voy a poner como ejemplos pequeños para que me comprendan, porque esto de la iconología del color se tiene que aplicar, se tiene que explicar, ¿no? Entonces, en todo este entramado cultural, yo les invito a que a partir de ahora lo vayan analizando así las obras de arte. Es decir, seguramente lo han estado haciendo sin darse cuenta porque lo tenemos asimilado, porque al final el imaginario colectivo no somos conscientes de lo que aprendemos y es una recogida y un bagaje cultural de milenios y generaciones. Entonces, ejemplo, claramente María Magdalena. No lo voy a explicar mucho porque yo les recomiendo que revisen las charlas que hicimos durante la pandemia. Se llaman Yo me quedo en casa, nosotros utilizando el lema, ¿no? Hicimos unas charlas en colaboración con el Observatorio de Religiones Comparadas junto con la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Y, bueno, hice una pequeña intervención, ¿no?, sobre María Magdalena. María Magdalena, durante unos determinados siglos, yo lo sitúo siempre del
XV y XVII en el panorama europeo, ¿vale? Y en el ámbito pictórico tenemos unas representaciones de María Magdalena que, repito, les he puesto 3, pero tengo carpetas llenas, una carpeta llena, ¿no? Donde se codifica el vestuario que presenta en estos tonos amarillos. Esto no es anecdótico para nada, es decir, el amarillo en todo ese estudio cultural que se hace de ese color histórico se asimila con la enfermedad, la prostitución y la traición. Y ya les remito a la charla esta porque ahí pueden tener todo el catálogo de imágenes, por eso ni siquiera les he puesto aquí los títulos, es decir, lo descargan de allí y lo trabajan tranquilamente, pero claramente estamos viendo que no hay un uso anecdótico, ¿no? Y pasa lo mismo con Judas Iscariote, que también en esta charla lo tendrán. Es decir, Judas presenta siempre unos patrones, no sé si ustedes ven el cursor, no, bueno, no pasa nada, que está de espaldas, vestido de amarillo o increpando violentamente al espectador, pero siempre con un código cromático. ¿Un código cromático para qué? Para que el fiel, en este caso, porque estamos en un ámbito cristiano, el fiel al entrar a capilla, capilla personal de un personaje pudiente, donde estuviera colocada la imagen, identifique a la persona, ¿no? Puede identificar los personajes principales del cuadro o los que tienen un peso histórico más importante, en tanto que Judas es el que acarrea en sus hombros la traición a Jesucristo. Por ejemplo, estos ejemplos son en el ámbito pictórico. Ahora les presento Pompeya. Muy brevemente también. Pompeya, bueno, cuando se analiza el descubrimiento de Pompeya, esto es la Vía de los Misterios, increíble, ¿no? Bellísimo, si ustedes han estado es espectacular, pero les voy a comentar que cuando se empezó a analizar los pigmentos que tenía, bueno, pues hubo muchas sorpresas. Muchas sorpresas porque Pompeya estaba codificada o presentada ante la, digamos, la comunidad académica como un fresco. Pompeya son los frescos de Pompeya, que seguramente lo habremos oído. Bueno, pues yo siento romper mitos, pero Pompeya no es todo un fresco. Y es que el fondo de Pompeya, ¿no? El rojo pompeyano, que se denomina coloquialmente y que todos en nuestra cabeza claramente nos llegan estas imágenes, se analizó y bueno, se descubrió que es cinabrio. Y el cinabrio es un sulfuro de mercurio. El sulfuro de mercurio es imposible que se pueda realizar con una técnica al fresco. Por una cuestión química, que como ustedes saben, esto es un mero repaso, una pildorita de técnica, el fresco, los pigmentos se colocan sobre una capa, como su nombre indica, húmeda, es decir, fresca de cal. Por lo tanto, cuando aplico el pigmento, se hace un proceso químico de carbonatación de la cal y se fija el pigmento. Si hubiéramos puesto cinabrio con una base de muro en base calcárea, es decir, cal pura, se hubiera convertido en negro, se hubiera quemado. Por lo tanto, el mundo romano sabía perfectamente estas cosas, pero no utilizaron, no utilizaron ningún pigmento rojo que podía ser utilizado con la cal, porque si las figuras, les digo ya que están hechas en fresco, pero el fondo en seco. ¿Por qué utilizaron cinabrio? El cinabrio es un sulfuro de mercurio y en las fuentes, tanto Plinio el Viejo como sus contemporáneos, indican que el mercurio está relacionado con el dios Baco. Y el dios Baco da la casualidad, miren ustedes, que como esto es totalmente anecdótico, ¿no? Que obviamente es una ironía, esta sala es la sala de los misterios báquicos. Por lo tanto, se había escapado este entramado mental si no se analiza el pigmento. ¿Y qué tenemos ahí? No nos sirve con un análisis de visu, es decir, llego a la sala de los misterios y puedo saber qué tengo. No, o sea, necesitamos profundizar en el elemento cromático también. Y otro ejemplo que les pongo, les voy a ampliar. Esto es un bajo relieve, no, más bien casi alto ya, de Braurón. Braurón es una ciudad de la antigua Grecia donde se realizaba el rito de las brauronias, como los coloco ahí para que ustedes puedan investigar porque es muy interesante. El rito de paso de las brauronias, bueno, como cualquier rito, ¿vale? Iniciático, podrían ser de tipo personal. Ustedes saben que en la antigüedad el rito de paso, bueno, y actualmente también, no nos vamos a quitar ese mérito. El rito es un cambio en la vida del ser humano importante, ya fuera a nivel individual, ¿no? Un rito de paso de nacimiento, de matrimonio, entrar en la esfera pública o, bueno, comunitario. Por ejemplo, era muy característico un rito por la paz, ritos pandémicos, que igual nos vendría bien recordar un poco ciertas cosas en esa situación, y así en este entramado cultural se encaja el rito de las brauronias. ¿Qué era el rito de las brauronias? Era un rito de paso
específico para las mujeres, que era el modo en el que marcaba la siguiente fase, digamos, de crecimiento de la mujer, de niña a mujer, que se convertía en una ciudadana de pleno derecho. Esto está en Lisístrata y en la comedia más bien de Aristófanes, muy recomendable, la verdad, es muy divertida. ¿Y qué es curioso de esto? Que les voy a presentar este análisis iconológico del color sin un resto como tal de una manifestación artística, es decir, no se disponen restos, porque se han perdido, de los ritos de paso de las brauronias pintados. ¿Por qué? Porque llevaban las vestimentas de color azafrán. Y vamos a analizar este azafrán a través de los textos. Vamos a realizar igual la interpretación simbólica. ¿Qué teníamos? Teníamos que era un rito, bajo la diosa Artemisa, la diosa de los bosques, de lo salvaje, muy relacionado con los osos. En el rito también aparecen estos elementos que les recomiendo que lo puedan investigar, ¿no? En cualquier diccionario mitológico. Pero lo interesante que es, ¿por qué azafrán? ¿Por qué se utilizaban las túnicas de las mujeres azafrán? Además, es el Crocus sativus, ¿no? La planta, la denominación es Crocus sativus, una planta que se considera el oro rojo, carísima, muy cara, y que fue moneda de cambio en la antigüedad. O sea, no se pagaban con monedas, pagaban con pequeños paquetes de oro de azafrán. Bueno, pues les digo que el azafrán en la antigüedad se utilizaba sobre todo como un fármaco para recetas terapéuticas ante dolores de la menstruación. Recordemos que estamos en un rito de paso marcado por la menstruación, es decir, el paso de niña a mujer, podríamos decir en líneas muy generales. En ese caso, el color azafrán recoge este valor simbólico de la magia, del oscuro, relacionado con Artemisa en el bosque, lo desconocido, esta menstruación que ha llegado, que automáticamente pasamos a otra fase, ¿no? en el desarrollo de la persona, de la mujer, y que a su vez siempre está relacionado con el mundo de la magia, en todas las culturas. Y si se dan cuenta, la magia, la luna, todo esto siempre está asociado a la parte femenina. Y los colores también llevan esta connotación, ¿no? Les he puesto ahí un pequeño texto, pero bueno, quería que también lo vieran que a nivel literario también se puede hacer. Y esto está muy bien, pero si se han dado cuenta, ya les he dicho antes, ¿no? Que la Villa de los Misterios es un cinabrio. Y he dicho, es un sulfuro de mercurio. Claro, obviamente yo no tengo un lector visual que llegó a la villa y puedo adivinar qué composiciones químicas tengo aquí delante. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos que respaldar esta investigación, y es vital a la hora de investigar los colores, en una diagnóstica artística, en la arqueometría. Esto es muy complejo porque deben de pensar en una formación de historia del arte donde piensas y eres feliz que no vas a tener números nunca más. Toca estudiar química que podría ser como el talón de Aquiles mío. Entonces, bueno, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo muy necesario, y que los frutos, pues son bellísimos. ¿Por qué? Porque la arqueometría lo que se encarga es de utilizar métodos y unas vías de análisis propias de la física de la química, es decir, trabajamos con unas máquinas, microscopios ópticos, cromatografía de gases, transformadas de Fourier, es decir, son unas máquinas que siempre suelen estar asimiladas a laboratorios de biología, incluso de geología, unas áreas que nadie se imagina que en Historia del Arte pueda haber. Pero les digo que el Laboratorio de Historia del Arte de la Universidad de Valencia tiene todo esto. Bueno, en colaboración con el Politécnico, pero bueno, son análisis que se tienen que realizar. Y así es como con estos métodos físico-químicos estudiamos lo arqueológico. En este caso concreto que les comento, pues el color, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona? Aquí les pongo algunas imágenes, esto es para que lo vieran, es muy representativo, pero ¿qué se realiza? ¿No? Primero tienen en la parte superior trabajando en Israel, ¿no? Es decir, el tema que, como ha comentado Alejandro, de la tesis doctoral. Todos son bolsitas de pigmentos, de restos, de desprendimientos del muro, porque es verdad que, de esto quiero hacer un paréntesis importante, siempre hay que primar un protocolo de actuación multitécnico sobre la obra de arte no invasivo. Es decir, hay que evitar una extracción de muestra. Yo les debo decir que la paleta cromática que analicé tuve que extraer 2 solo, es decir, que estoy bastante contenta, que no hicimos mucho daño al patrimonio, pero efectivamente el color azul y el verde tuvo que extraerse una micromuestra, es decir, no se imaginen que me llevé un capazo para nada.
Y bueno, aquí les pongo algo más cerca para que vean, ¿no?, cómo se trabaja con elementos de bisturí, bueno, parecemos a veces médicos con lo que cargamos. Y luego estas muestras son transportadas al laboratorio de Valencia, en este caso, porque bueno, yo tenía con el laboratorio el convenio y la tesis doctoral. Y aquí tenemos, bueno, aquí ven un microscopio óptico, detrás están otro tipo de microscopios mucho más profundos. En el Politécnico disponemos de cromatografía de gases, la transformada de Fourier, del CETIR. Entonces, así se trabaja el color, primero a nivel químico, y extraemos esas recetas para aplicarlo a nivel iconológico, es decir, ¿qué tenemos? Y en este ámbito es donde les quiero presentar el tinte púrpura de tiro, que la verdad es que es agradable estudiar estos temas porque visualmente a mí me parecen muy atractivos, o sea, muy bonitos, que voy a decir yo. Pero bueno, les presento, esta noticia surgió, yo creo que fue en enero, no recuerdo mucho si a principios o a finales, pero bueno, fue este enero de 2021 y bueno, fue una noticia que revolucionó la historia del arte, el estudio del color y la arqueología bíblica. La imagen les pongo, ella es Naama Sukenik. Naama Sukenik es una arqueóloga de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y bueno, lleva muchísimos meses que la gente se pensaba que fue una cosa, claro, las excavaciones arqueológicas, ustedes saben, ¿no?, son meses de trabajo en Israel con unas condiciones climatológicas, bueno, muy duras, pero bueno, pues este descubrimiento fue en verano de 2020 y bueno, obviamente se tiene que presentar a la comunidad académica bajo un paper que si lo quieren se lo puedo hacer llegar, está en abierto, es increíble. ¿Y qué descubrió Naama Sukenik y su equipo? Ellos excavaban en el sur de Israel, en el valle de Timna, muy cerca de todo, bueno, la ruta de los nabateos, estos movimientos de especias, de pigmentos que era muy común en esta época. Entonces descubrió fibras textiles que, analizadas arqueométricamente, dieron los parámetros de uno de los pigmentos, bueno, tintes, mejor dicho, uno de los tintes más importantes de la historia. Si en un contexto arqueológico se descubre ese tipo de parámetros, está marcando otro tipo de concepciones a nivel económico, a nivel social y a nivel religioso. Y estamos hablando del púrpura de Tiro. El púrpura de Tiro, bueno, estamos hablando de las cronologías de la Edad de Hierro, por lo tanto las noticias fueron muy sensacionalistas, entonces seguramente las recordarán, eran el morado o el púrpura, que no es lo mismo, cuidado, pero bueno, se utilizaban distintamente mal, el púrpura de los reyes bíblicos. Claro, estas cosas ustedes saben que llaman mucho la atención, pero bueno, Naama Sukenik lo aterriza muy bien en el paper y todavía no han hecho más que empezar. Pero ¿esto qué ocurre? Bueno, el púrpura de Tiro se denomina así por Tiro, la capital del imperio, bueno, de toda la civilización fenicia, que ustedes tienen muy bien situada ya, ¿no? Está en la parte superior de Israel, en la costa, es decir, la puerta al mar Mediterráneo y de comercio de mercancías. ¿Qué tenemos? El púrpura era un color que, y les leo literalmente, de Vitruvio, el arquitecto tan famoso romano, que dice: era un color que posee una categoría superior, una extraordinaria distinción y una exquisita suavidad para la vista. Por lo tanto, ya nos está indicando Vitruvio en el siglo I que el púrpura era un color preciado, que se conoce desde tiempos, bueno, antes de los romanos, muchísimos antes, y mucho antes de la fundación de Tiro. Los últimos estudios muy interesantes porque las cronologías cada vez tiran más hacia la antigüedad, pero bueno, se queda con la denominación de púrpura de Tiro, no voy a ser yo quien se la quite. ¿Qué es esto? Esto procede de esto, bueno, que el proceso de creación es espectacular. ¿Por qué? Porque se extrae de estos insectos, moluscos más bien, insectos no moluscos, que les sitúo aquí. Son de la familia Muricidae, es decir, son los murex. El púrpura murex, el púrpura de Tiro es lo mismo, hace referencia a lo mismo. ¿Qué ocurre? Que no está bien dicho púrpura murex del todo porque ustedes deben saber que el murex al final se dividen mucho, ¿no? El caracol marino tiene muchas especies. En concreto, les recuerdo, las del púrpura son el Phyllonotus trunculus, oirán siempre el trunculus, el Bolinus brandaris, que se denomina como brandaris, y la estamonita aematoma, que es como la hematoma. Entonces, el trunculus, el brandaris y la hematoma, de la familia de los Muricidae. ¿Cómo se extrae esto? Para que yo creo que ustedes entiendan la complejidad técnica y de manufactura y económica. Se extrae solamente de la glándula hipobranquial, que la tienen ahí en la imagen. Esta es un poco desagradable, ¿no? Parece un poco como casi parecido a la alquimia, ¿no? Por eso el color y la alquimia siempre juegan un papel
como del oscuro, el desconocido, esta creación de los pigmentos, que yo extraigo esta glándula, hace un proceso fotolumínico. Aquí para 45 minutos, debo decirles que depende de la especie, ¿vale? Pero bueno, imagínense 45 minutos y aparece un morado, un púrpura. Claro, recuerden, en la antigüedad no tenemos un Pantone, ¿no? Un Pantone que yo puedo decir morado X y aparece reproducido un código en RNGB, ¿no? No, eso no existe como si podríamos hacerlo ahora. Entonces, por lo tanto, el tinte púrpura oscila, depende de la especie, la cantidad de moluscos que se utilicen. Recuerdo, 12.000 moluscos se necesitan para crear una pequeña cantidad de tinte. Entonces, ustedes entiendan que la complejidad técnica de extracción de este pigmento es brutal. Entonces, depende de todos muchos factores, el color puede oscilar desde un púrpura intenso casi rozando a un negruzco hasta un azul violáceo. Prueba de ello es que actualmente el tegelet, que es un pigmento que se menciona en la Biblia, no se sabe qué color es. Las últimas investigaciones ahondan en que seguramente sería una especie de púrpura, pero no se sabe. Es imposible decir qué veían los antiguos israelitas y judíos cuando pensaban en tegelet. No lo sabemos. Pues se cree que un azul celeste tirando a púrpura, pero entienden, ¿no?, la complejidad de luego qué ven, o sea, qué entendemos por púrpura o qué entendemos por azul. No es tan fácil. También matizar que la imagen está de aquí arriba del Señor con este caracol así, bueno, esto queda muy bien visualmente y es muy llamativo, pero decirles que no sería así ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que era muy bonita y ustedes hacen a la idea. Pero entonces ahora yo pregunto, ¿no? ¿Y qué importancia tiene conocer todo esto a la hora del descubrimiento de Sukenik? Bueno, pues les voy a decir que está muy relacionado porque en el texto sagrado, en la Biblia hebrea, el púrpura aparece multitud de veces mencionado. Por lo tanto, es un elemento más dentro de un discurso sagrado y teológico que hay que interpretar. ¿En qué conceptos? Hasta el punto que no se conocía este pigmento en edades tan antiguas como ha descubierto Sukenik y ha sido el resto más antiguo de púrpura de Tiro en Israel, reformulando todas las interpretaciones que se tenían de determinados pasajes bíblicos, por ejemplo, en relación al Templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el interior del Templo de Jerusalén, obviamente, estos son recreaciones, ustedes saben que únicamente se conserva actualmente el Muro de las Lamentaciones, que es ni siquiera parte del templo, es decir, es parte de la explanada exterior, pero son recreaciones gracias a, bueno, pues aquí Flavio Josefo nos ayuda mucho y la propia Biblia, ¿vale? El libro de Reyes, en Crónicas, hay muchas descripciones que posiblemente serían muy similares porque tenemos la estructura de un templo cananeo arquitectónica. ¿Qué ocurre? El velo del templo, es decir, deben de imaginar el interior del templo tripartito y para entrar a la zona sagrada había un velo con tres colores, el escarlata, el púrpura violeta y un púrpura morado, sería una traducción. Por lo tanto, estamos hablando que es un pigmento que seguramente sería un púrpura de Tiro, uno de ellos, porque el otro es un kermes y el otro es un tegelet, ¿vale? Esas son las traducciones. Tenemos un púrpura de Tiro ante el Sancta Sanctorum, que no entraba nadie, que era donde estaba la presencia de Dios, que antiguamente en el tabernáculo del desierto del mundo judío, israelita en este caso, era el Arca de la Alianza, donde estaba el Arca de la Alianza. Por lo tanto, ahora mismo Sukenik lo que plantea en su artículo es que se están abriendo unas vías de investigación en torno al púrpura que no se tenían en contemplación, ¿no? Porque se ha descubierto arqueométricamente que sí que existía y sí que se conocía la técnica. Y luego les presento el pigmento azul egipcio para terminar, que si no se va a hacer muy larga. El pigmento azul egipcio, estamos ante un pigmento multicomponente. Es decir, es un pigmento que fue inventado y creado. Por lo tanto, se considera el primer pigmento sintético de la historia del arte. Y fueron los egipcios, efectivamente. Es decir, la civilización egipcia fue, como ustedes saben, una avanzada, generó muchísimo conocimiento y en el mundo del arte toda nuestra paleta cromática se la debemos a ellos y a Grecia-Roma. Por lo tanto, todo lo que luego la Roma expandió por sus provincias es en base egipcia también. Importante, ¿cuál es su receta? La receta del pigmento egipcio es caliza, malaquita, sílice y natrón.
La malaquita era muy costosa, muy difícil de acceder, pero ¿por qué inventó esto el egipcio? Porque el egipcio tenía el lapislázuli y el cobalto. El lapislázuli efectivamente sobre soportes escultóricos funcionaba muy bien, lapidaria, pero en pigmento no. No. Y ustedes si visualmente piensan la tumba de Nefertari, todas esas murales no están pintados con lapislázuli, son azul egipcio, el azul frita también denominado. Entonces, ¿qué ocurre? El lapislázuli tenían que irse a las cuevas de Badakhshan, que estaban situados en Irán, piensen, de Egipto a Irán para traer el lapislázuli, con lo que lo encarecía su creación. Por ejemplo, ¿dónde se utilizaba? Pues efectivamente en la máscara funeraria de Tutankamón, que en mente tenemos todos, ¿no? Que es lapislázuli y oro. Lapislázuli y oro. Pero obviamente no podemos convertir el lapislázuli en un pigmento laca, que es decir, que es convertirlo para tintar porque no soporta bien químicamente. Y se inventaron un pigmento para hacerlo con estos materiales que les pongo aquí. Importante, es un pigmento que la creación es muy costosa. Tenemos que conseguir una cocción y unas temperaturas de 800-1500 grados. Es decir, que el control que se tiene a nivel técnico es increíble. Este conocimiento pasará a través de fuentes como el papiro de Leiden y diferentes tipos de papiros a Roma, bueno, Grecia y luego Roma. ¿Dónde lo recogemos nosotros? Lo recogemos con Plinio el Viejo, con Vitruvio, con Dioscórides, con Teofasto, todos estos libros que no todos son específicos de pigmentos, pero sí los mencionan. Por lo tanto, extraemos ahí el conocimiento y las recetas. Y Roma, ¿dónde lo lleva? A sus provincias, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos a Israel. Ustedes saben, ¿no? Roma llega a Israel siglo I antes de la era común, es decir, podemos situarlo cuando llega a Pompeyo, es el año 64 antes de la era común, conquista, convierte en Palestina y toda la región en una provincia bajo el mandato de Herodes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto que tenemos aquí es Masada. Masada se analizó arqueométricamente, es decir, bajo técnicas físico-químicas los colores, y vaya por Dios que la casualidad es que los azules dieron la receta del pigmento azul, del azul egipcio. Y esto que también aquí ven aquí es el interior en Herodión, es decir, en todos los espacios de Herodes, Herodes era una persona que reinaba sobre los judíos, pero tenía unas inclinaciones filohelénicas, vemos una paleta cromática completamente romana, completamente romana. ¿Qué pasa? Que hasta el momento el contacto histórico del mundo judío con el mundo grecorromano se había analizado en unos parámetros históricos, de sucesiones políticas y sobre todo de modificaciones en la religión, ¿no? Que influencias filosóficas y conceptuales. Pero es que podemos analizarlo también en modo cromático. Estamos viendo como en estructuras completamente helénicas o de corte romano también se utiliza una paleta cromática romana. Pero en determinados espacios, yo por ejemplo cuando analicé Magdala, hay unas diferencias, ¿no? Hay una tradición local y se puede ver hasta dónde hay una influencia y hasta no. Entonces, aquí también nos está ayudando el color a confirmar que esta utilización de los gustos y la tradición romana estaba completamente instaurada. Y no solamente que lo compartía Herodes, sino que tenía grupos de artistas que lo sabían hacer. Y eso es mucho más importante. Igual que viajan las personas, viajan los conocimientos, viajan los pigmentos y viaja la técnica. Por lo tanto, ya para concluir, ¿a qué nos acerca todo esto? Nos acerca a que realmente el color no es un elemento ni anecdótico ni casual en la antigüedad, como podemos pensar ahora, ¿no? En sí mismo es un generador de cultura nato. Y yo les planteo que es parte de una memoria histórica, es un legado cultural y no debemos desperdiciarlo porque al final podemos perder muchos significados. Y me arriesgo mucho más a decir que la recepción del color que tenemos en la actualidad es parte de un patrimonio inmaterial. Una cosa efectivamente es como el color material, pero todo el acervo que lleva detrás, esta red de hilos entretejidos que configura la imaginación colectiva muy concreta en todos los periodos, estamos en un patrimonio completamente inmaterial. Y al final, la ciencia, ¿no? Como la física y la química y las humanidades, pues, bueno, como la pura historia del arte y la historia, ¿qué obtienen? Se aunan para conseguir unos resultados concretos, una interpretación, una aproximación al pasado certera. Y es una historia cultural del color. El color es una historia cultural
difícil, pero se puede realizar. Así que, nada, simplemente dar las gracias por su atención. Les dejo mi email y también, bueno, un Instagram donde hablo de estas cosas, ¿no? De análisis cultural de pigmentos, colores, curiosidades, un poco por romper mitos de la antigüedad y que espero que les haya gustado y por supuesto pueden contactar para lo que deseen. Muchísimas gracias. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por la exposición. A mí me ha encantado. Yo no creo que no tenía ese Instagram que has puesto, así que me lo voy a buscar ahora mismo. Aquí está, color, sentido, sensibilidad. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido interesantísimo. Es una perspectiva además que yo no conocía ni tenía idea de nada. Así que me ha parecido fantástico. Mi única aproximación al color ha sido siempre que yo también pinto y esas cosas, y entonces Es pues cierto. tengo cierta noción básica de lo que Ujú. es el pigmento, de la significación que tiene dependiendo de las culturas, etcétera. Pero esto, o sea, has desbordado totalmente todo lo que yo tenía. Eh, yo creo que en el chat posiblemente vayan surgiendo preguntas. Por favor, es el Claro, turno lo ahora que mismo quieran, por de las supuesto. preguntas. El que quiera Sí, preguntar, que escriba lo que sea o que directamente se anime. Mira, yo ¿estás pues viendo el chat? no puedo, voy a abrir el chat, sí, porque, a ver, Mira, el eh, último, Alfredo a Sepúlveda ver. Sánchez. Alfredo, sí, mira, lo leo en voz alta, así Sí, también todos estamos voy directamente a la pregunta, muchas gracias por las palabras bonitas, Alfredo. ¿Conoces algún estudio que abunde en la identidad y la interpretación del color en el siglo XV? Mm, dispongo de algunos tratados, eso si quieres podría pasarte las referencias. Claro, en esta época es sencillo, más sencillo de analizar el color porque sí que se dispone de tratados cromáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una codificación escrita del pigmento, pero los diagramas cromáticos no son generales. Entonces ahí tenemos un problema porque a veces juega malas pasadas analizar los diagramas y los manuales cromáticos porque nos puede despistar de otros significados. Pero sí, para Celso funciona mucho, tenemos mucho de él. Y luego Portal. Portal luego en el siglo XIX recoge toda la tradición medieval. O sea que te lo podría, además los tengo todos digitales porque los he trabajado mucho, o sea que podría proporcionártelo. Si me mandas un email te lo puedo mandar. Pero repito, muy importante que pese a que tengamos un manual y un diagrama cromático, porque se utilizaba mucho en toda esta época, no despistarnos de otras posibles interpretaciones. estupendo. ¿Alguna pregunta más? Podéis activar la cámara Eso si, iba a si decir, se queréis. pueden activar las cámaras, Exactamente, así ahora en el también turno de los veo, preguntas podéis pobre. activar la cámara. Me alegro, Dani, por tus palabras. La verdad es que yo entiendo que en los programas académicos no es fácil presentar todo y se tiende, creo yo, en muchos casos a presentar una historia del arte todavía muy tradicional. Eh, por ejemplo, la arqueometría donde yo estudié en Valencia, bueno, es una optativa, el laboratorio y es la propia investigadora y la doctora María Luisa Vázquez de Ágredos quien presenta este tipo de, de enfoques. Pero creo que poco a poco se debe ir implementando y es conocido, es muy conocido, solamente que, bueno, pues hay que sacarlo a la luz, hay que sacarlo a la luz. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Hay alguien que quiera comentar algo, que quiera preguntarle algo a Cristina? Si no, ya les digo que tienen mi email o cualquier cosa y estoy ahí siempre. El email siempre está abierto. El email siempre está abierto, ¿verdad? Sí, sí. A ver, perdone, Alfredo, creo que has dicho que el lápiz... Ah, sí, no, igual lo he dicho rápido y no me he explicado bien, Alfredo, perdona. El lapislázuli era muy apropiado en Egipto y se utilizaba y era uno de los pigmentos y minerales más preciados. Más bien era un mineral, el lapislázuli es un mineral.
Pero ¿qué ocurre cuando este mineral se tritura y se mezcla con un aglutinante, que es como se crearía un pigmento, ¿no? Es decir, yo cojo, imaginemos una piedra roja, la machaco, la muelo, la junto con un aglutinante y pinto. Esto es el sistema básico. ¿Qué ocurre? Cuando uso eso con el lapislázuli y una vez pinto sobre un muro normalmente en Egipto, no soporta bien el paso del tiempo y a los pocos días la corrosión se desprende, se cascaría y cae. Entonces el egipcio se dio cuenta que no era un mineral apto para pintar sobre un soporte mural. Hay unas técnicas que se llama convertir el pigmento mineral en un pigmento laca, es decir, añadirle una serie de procesos que convierte un tinte, en este caso, en un pigmento para muro. Pero esto no se puede hacer en esta época con lapislázuli. Y deciden inventarse un pigmento y se inventan el azul frita o el azul egipcio. De ese modo tenían unas tonalidades espectaculares de azul, un azul muy bonito, no tan fuertes como el lapislázuli, pero que les permitía unos recursos pictóricos que el lapislázuli no le podían hacer. Oye, una pregunta. Sí. ¿Cómo se utilizaban diferentes materiales aglutinantes entonces en Sí, función de el uso que se le iba a dar después? también es muy simbólico, ¿eh? El aglutinante también tiene una simbología detrás. Eh, no siempre se utilizaba en determinados contextos cal y en determinadas, por ejemplo, si hablamos de Egipto, a veces se utilizaba miel, por ejemplo. Rembrandt utiliza miel. Rembrandt, en los últimos análisis químicos que se han hecho, aglutina con miel algunos colores, por eso esa pátina que tienen. Vale. Es que el aglutinante es vital para configurar la maleabilidad del color. Entonces, no siempre, bueno, por eso las técnicas artísticas, ¿no? Está el óleo, es decir, todas estas, el nombre lo reciben del aglutinante que tienen. Es decir, el pigmento siempre está, pero depende de lo que le añadas, conformas el color, una matriz con una carga y juntas. Pero también tenía simbología, es decir, no todo valía. ¿Y No todo valía. qué material se utilizaba de aglutinante? O sea, que conocidos, los más antiguos que conozcamos nosotros de aglutinante. Los más antiguos suelen ser todos elementos calcáreos, porque es decir, totalmente el fresco es Roma, o sea, el fresco surge en Roma. Si hay un fresco en época prehistórica es falso, eso es una mentira, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿cómo aglutinaban en la prehistoria? Con sangre, utilizaban cosas Vale. orgánicas, por lo tanto muchas cosas se han perdido. Aglutinaban con otros elementos tipo terroso, ¿no? Y luego la evolución depende, siempre el aglutinante suele ser muy tipo local, es decir, lo que tienes a la base. Tú gastas dinero o inviertes en este tipo de conseguir un mineral y contraerlo, pero el aglutinante suele ser elementos más locales. Casi siempre cuando se analiza arqueométricamente y paletas, por ejemplo, en Magdala, ¿no? La paleta mineral, es decir, exceptuando el azul y el verde que tenemos, azul egipcio y verde egipcio, el resto es local. Es local, Vale. por lo tanto son unas mezclas de base calcárea, bases terrosas, mucho. En ese sentido, Y mucho. oye, es que me ha sorprendido mucho lo de la miel y Rembrandt. Yo pensé que los Investigarlo, óleos, buscarlo, están... porque se suele utilizar aceite de linaza para hacer el pigmento en Sí, óleo, pero no tenía ni exacto, lo idea tiene. de la miel. Claro, pero el truco de Rembrandt, que nunca se descubría el por qué esta áurea, tiene unas áureas, si os dais cuenta, las pinturas de Rembrandt como muy fantasmagóricas o Sí, con sí. un tonos un poco colores beige, ¿no? Me parece que están confundidas en un tono beige. Y había componentes que no estaban identificados. Y las últimas investigaciones, es más, publicados en los journals de arqueometría, Sí. es que hay miel. Joder. Hay miel. Entonces, al tener el pigmento junto con un aglutinante, que suele ser aceite de linaza, efectivamente, miel, era el truco. Pero Que yo creo entonces, que si el pobre Rembrandt ¿ahí levantaba la mezclaban el cabeza, aceite de linaza con la miel o solamente la sí. miel con el No, pigmento? no, con la miel sería imposible pintar. Con la miel sería imposible pintar por su viscosidad. Pero él le añadía notas de miel, porque se Vale. ha descubierto unos parámetros químicos que aparece en la miel que se ha comparado y no aparece en ningún otro sitio, pero siempre le aparecen a él. Es decir, una vez puedes decir, bueno, se le ha caído un tarro de miel, ¿no? Es decir, eso es lo primero que se piensa. Hay que pensar primero en la casiústica, que puede ser. Se le ha caído un trozo de miel y ha salido así. Pero claro, cuando la experta realizan, además, estos análisis están hechos con un sincrotrón. El sincrotrón es un acelerador de partículas que tienen el Rijksmuseum, que son los especialistas en Rembrandt. Es que tienen arqueométricamente, si busquáis un museo en la página web del museo, es increíble. Entonces tienen el sincrotrón, que ahí han analizado los cuadros de Rembrandt.
Claro, imagínense, o sea, es increíble. Y además lo retransmitían todo en vivo en Instagram. Todos estábamos en la distancia viéndolo en la pandemia. Y entonces es con un ciclotón que es un acelerador de partículas. Claro, que a mí todavía se me escapan esos sistemas, pero es gente que viene de la historia del arte o es gente que viene de la química que se especializa en análisis de obras de arte. Es que a mí me parece, o sea, por si la gente no lo sabía, era muy común que, que cada artista existiese sus pigmentos y de hecho Los una hacían. cosa a mí me fascina porque yo igual algún día doy el salto y me hago yo también mis pigmentos. Lo he pensado muchas veces Claro que sí. ¿Por qué creéis porque, que la última cena de Leonardo da Vinci se conserva tan mal? Pues porque se pasó de experimentación. madre mía, Hizo pero que una usaba ahí. mezcla que no estuvo bien. No estuvo bien. Que no la recuerdo toda concreto, por eso no lo voy a mencionar para no meter la pata, ¿no? Pero no utilizó el soporte correcto ni los pigmentos correctos y entonces Vale. no duró. No duró. Pero sí, claro, el artista no iba a una casa de pintura a comprar. Normalmente se los hacían, pero porque además esa es la particularidad del artista. Claro, es Es que el toque. vi algunas cosas sobre Van der Meer, por ejemplo, que Mm, se los hacía él en su todos, estudio. todos. Y claro, claro, son unos colores muy únicos porque es que los hacía él con la combinación exacta que él quería Exacto, para el tono. exacto. Es un tema que me Claro, por parece eso. fascinante. Sí, 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 sí. Es por eso que a nivel luego arquimétrico sacar las recetas es muy interesante, Claro. porque ves que no todo el mundo hacía lo mismo. Tú puedes tener, tenían sus chuletas, que digo yo, sus libros, sus libretas de anotaciones, Mm. pues como una receta. Es que mezclar colores es mezclar sabores, no nos equivoquemos, es que es lo mismo, son recetas culinarias pero artísticas. Entonces yo sé que son natrón, sílice, caliza y malaquita, tengo el azul egipcio, en tantos porcentajes a tanta temperatura. Si me precipito, el pastel no sube, es decir, rompo el pigmento, se descuartiza y no sale. Pero hay que esperar, hay que ser paciente, tiene que reposar, ¿no? Es todo igual. Esto es todo igual. Sí, fascinante, fascinante. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o cerramos aquí la sesión? Esto, que hable ahora o calle para siempre, el que tenga. Repito que en el email, por favor, cualquier duda o bibliografía o cosas, me contactáis, que yo disponible y encantada, que he disfrutado Estupendo. mucho. Pues intuyo que no hay nadie que vaya a decir nada, así que cerramos aquí la sesión, Cristina. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por la Muchísimas gracias a sesión. vosotros. Me ha encantado y nada, nos Muchas vemos gracias. en la próxima sesión del Observatorio de Religiones Aquí Comparadas. estaremos de modo digital. Un saludo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta ahora. Hasta ahora.